El celular tiene allí en un lugar algo que se llama modo avión. ¿Qué tal si usted y yo nos vamos a ese modo avión y lo colocamos para escuchar la palabra de Dios? O sea, ¿cuál es la finalidad? Que usted no se distraiga a la hora del mensaje. Busque el modo avión y lo coloca allí. Tanto yo también lo voy a hacer para no distraernos. Y por un momento usted me acompaña a la segunda carta de Crónicas, o al segundo libro de Crónicas, y se ubica en el versículo 17, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Y por un minuto más, si se puede colocar sobre sus pies para leer la bendita palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice la escritura: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y ¿en qué versículo vamos? Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Amén. Incline su rostro nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, quiero darte gracias, porque este es el día que usted ha hecho para nosotros reunirnos en tu nombre, adorarte, exaltarte, bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Pero también, Padre, hoy es el día que usted ha escogido para traernos una palabra y una bendición extravagante, sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que en esta mañana nosotros salgamos de acá desafiados, empoderados y sobre todo, Señor, acelerados para cumplir el propósito por el cual usted en este tiempo nos ha escogido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, que Dios bendiga su palabra. Quiero hablarles en esta mañana. El título se lo voy dando a medida que vaya desarrollando la enseñanza, pero quiero que usted esté atento, porque me gustó mucho la historia de Josafat. Josafat, quien fue hijo de Asa. Y esta mañana me inquietó, me sentí inquieto, porque cuando nosotros leemos acá el versículo 3, dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Pero cuando usted va al capítulo 16, usted va a encontrar que Josafat era hijo de Asa, rey de Judá. Pero acompáñeme para que usted vaya entrando en el tema al primer capítulo del Evangelio de Mateo.
porque deseo que usted salga de acá transformado y, si es posible, activado en la palabra que Dios está esta mañana trayendo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, lo voy a leer en el versículo 6, porque aquí habla sobre la genealogía de Jesús, y dice que desde Abraham hasta Isaías fueron 14. Pero vea el versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David. O sea, Isaí fue el papá de David. Y dice, si quiere, cuente las generaciones. Isaí engendró a David, al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abdías, y Abdías a Asa. O sea, ¿cuántas generaciones han pasado? 5. Y el versículo 8 dice: Asa engendró a Josafat. O sea, pasaron 6 generaciones. O sea que, si nos vamos a nuestros tiempos, David fue el no sé qué tanto abuelo de Josafat. Y algo impresionante que nos enseña la Biblia es que la palabra abuelo no existe. No sé quién lo inventó acá en la sociedad para identificar al papá del hijo. ¿Me entendió lo que le dije? Entonces dice acá el versículo 3: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. O sea, anduvo en los caminos de David su padre. 5 o 6 generaciones había transcurrido. ¿Cuántos años había sido del reinado de David? Tal vez mucho, porque cuando usted va a la Biblia, hubo reyes que reinaron 20 años, 30 años, 15 años. Entonces transcurrieron algunos años desde el reinado de David hasta la vida de Josafat. Pero ¿quién fue Josafat, o de quién era hijo? De Asa, rey de Judá. Y cuando usted va acá al capítulo 16 de Segunda de Crónicas, dice el versículo 11 más: he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, o sea, 39 años había reinado Asa. Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea, 41 años. Imagínense los reyes anteriores, cuántos habían gobernado, cuántos años habían gobernado. Pero usted encuentra acá que dice la escritura que Josafat no anduvo en los primeros caminos, o sea, en los caminos de su padre Asa, sino que anduvo en los primeros caminos de David su padre. Aquí hay una enseñanza tremenda, porque muchas veces nosotros nos dejamos impresionar por el mal testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor. Si el vecino es pastor y hace lo incorrecto, bueno, yo también, porque yo soy pastor. Entonces dice acá que Josafat buscó los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, porque su papá Asa, su padre, lo buscaba, adoraba, era a esos dioses. Entonces, vea, me gustó, mejor dicho, mucho esta enseñanza,
Porque tal vez Josafat no vio en vida a su papá David, pero se dejó guiar por los escritos de los reyes, por el libro de los reyes que se escribía acerca de cada uno de ellos, y buscó e hizo conforme a los primeros caminos de David, su padre, y no se dejó inclinar, o no se inclinó ni se dejó influenciar por lo que su papá practicaba, ni por lo que la nación de Israel practicaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces vea algo, porque me gusta, quiero enseñarle un principio, y quise tomar la vida de Asa, de Josafat, porque Josafat, escuchen, el nombre en el hebreo significa Yahvé juzga, o Dios ha juzgado. También significa existente o eterno. Existente o eterno. Volvamos acá. El versículo 6 de 2 de Crónicas, capítulo 17, dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Cuando yo voy al significado, porque me llama la atención que dice la escritura, y se animó, y cuando se expresa se animó, lo que significa o quiere darnos a enseñar esta palabra es que a pesar de las circunstancias y el mal ejemplo de su padre Asa, Josafat decidió seguir firmemente a Dios, buscando su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. Le vuelvo a decir, la palabra se animó significa que el rey Josafat, a pesar de las circunstancias y el mal ejemplo de su padre, decidió seguir firmemente a Dios, buscando su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. Él decidió seguir los principios y mandamientos establecidos por Dios, en contraposición a las naciones vecinas o a las malas prácticas que se venían ejerciendo en Israel. Escúchenme bien, usted y yo fuimos escogidos por Dios para hacer cosas distintas a lo que hace la mayoría o la gran parte de la humanidad. Usted y yo somos distintos, por eso el Señor enseña y dice que somos la luz del mundo. Nosotros no podemos compararnos con las tinieblas, porque muchas veces nosotros justificamos nuestro comportamiento o actitudes a los demás que hacen lo común o lo ordinario. Diga aleluya, que se Josafat quiso hacer las cosas distintas, no se dejó influenciar por lo visto a través del testimonio de papá, ni se dejó influenciar por las costumbres e idolatría, los baales que venía practicando la nación de Israel, sino él decidió firmemente buscar a Jehová, ir a los primeros caminos de su padre David. Y dice también que no buscó a los baales. O sea que esto no se trata de la mayoría, sino de la decisión que yo tome personalmente, porque la salvación es individual. Y sigamos leyendo acá, porque aquí tengo muchas cosas que compartir acerca de la vida de Asa. El versículo 7
Dice la escritura, estamos en el capítulo 17, el versículo 7 dice: al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. O sea que él no solo buscó hacer los caminos y poner por obra los mandamientos, la palabra de la ley, sino que también buscó en su reinado a príncipes que fueran y enseñaran nuevamente a aquellos que habían perdido el conocimiento de Jehová. Sigue diciendo el versículo 8: y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Cuántos no han tenido hijos acá? ¿Cuántos jóvenes no han tenido hijos? Levante su mano. Aquí tengo un nombre bien bonito: Tobadonías. Que lo tengan presente ahí para Tobadonías. El versículo 9. Y dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Me impacta la vida de Josafat. A pesar de que la nación, el pueblo de Judá, estaba inclinado hacia la idolatría, hacia los Baales, él decidió por voluntad propia buscar a Dios, ponerlo de primero en su corazón, no inclinarse a los Baales, pero no solamente conforme a que él buscó, sino quiso transmitir lo que de gracia había recibido, de gracia comenzó a dar. Gracias por ese amén. Yo vengo hoy a remover ciertas cosas, estimado, porque se necesita una activación. No podemos seguir siendo lo mismo. ¿Cuántas palabras se han dicho acerca de nosotros? ¿Cuántas profecías ha dado Dios hacia nuestras vidas? ¿Cuántas promesas Dios ha hecho a nosotros y nosotros seguimos? ¿Cómo es que dicen las que dicen amén? ¿Qué animalito dicen? El que dice amén. O sea, mire, yo vengo a despertarlos, porque ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos muy ligeros para creer las palabras que Dios da desde un hombre de Dios, desde un lugar, porque somos muy analíticos, lógicos, racionales. Primero tenemos que interpretar, entender, y después nosotros decimos sí, sí puede ser, o tal vez no, es imposible. Escuche, estimado, usted viene acá a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Por eso Pablo dijo que no iba a enseñar con palabras persuasivas de humano conocimiento, sino en el poder. Y yo he querido, me he esforzado porque este mensaje le di vueltas y le puedo mostrar el mensaje que traía conforme a esto, y me puse a escudriñar, a investigar, y Dios me cambió el mensaje con los mismos versículos. Porque tal vez usted había escuchado la vida de Josafat, pero hoy yo quiero que usted la entienda de la manera que Dios quiere que usted la vea y la ponga por obra. Josafat no fue cualquiera. No ha existido otro rey en Judá como Josafat. ¿Quién? Puso a Dios de primero. Porque muchos de los reyes llegaban
adoraban a Dios, pero no destruían los lugares altos donde Israel iba y le daba, le rendía honor a dioses paganos, a idolatrías. Josafat fue distinto, estimado. Segunda de Crónicas, capítulo 18. El versículo 1, porque quiero que usted vea toda la hazaña de este hombre. Josafat fue distinto, diferente, porque llegó y no puso en práctica lo que había visto de su padre Asa, sino que puso por obra lo que su padre David había hecho en lo primero, y adicional no se inclinó a los Baales. 3 años después comenzó a levantar príncipes y jueces y los envió a toda Judá para que enseñaran la ley que estaba en el libro, porque le importó el pueblo. No se interesó solo en su salvación, no fue egoísta en que él recibió la salvación y dijo: no importa los demás, me resbalan, no, sino que se interesó y comenzó a evangelizar, comenzó a llevar la ley a todo el lugar de Judá. Y dice el versículo 1 del capítulo 18: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Qué tenía? Diga conmigo: riquezas y gloria en abundancia. Escuche, estimado, no crea que es en vano tener a Dios de primero. No crea que es en vano que usted le dé su vida a Dios, porque todo el que le da el primer lugar, todo el que le da el corazón a Dios, va a tener riquezas y gloria en abundancia. Pastor, pero hay momentos en que no tengo ni qué comer. Ese es un momento pasajero. Pero el Dios de los milagros provee abundantemente para que pases ese momento. Ese es Dios. Ese es Dios, porque si no, no sería, en vano sería nuestra predicación. El versículo 3 del capítulo 18 dice: y dijo Acab, porque miren cómo dice el versículo 1: y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Acab era esposo de Jezabel, rey de Israel. Y él contrajo parentesco porque le dijo a Acab: somos hermanos, porque pertenecen al mismo linaje, las tribus de Israel. Y me llama la atención, porque se lo voy a leer acá, o se lo voy a expresar. Él contrae visita a Acab. Dice la escritura que Acab le lleva presentes, le da riquezas a Josafat. Y Acab le hace una propuesta al rey Josafat. Le dice, y quiere lo leen acá conmigo: y dijo acá, el versículo 3: rey de Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Iban a la guerra. Y dice la escritura, sigue diciendo: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. O sea, Josafat no tuvo la malicia para aliarse o apoyar a alguien que había sido destituido del trono. Y ya le voy a decir por qué fue destituido acá. El versículo 4 dice: además dijo Josafat. Me llama la atención poderosamente este versículo, porque mira el consejo de Josafat. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea que Josafat tenía en todo primero a Dios. ¿Será que nosotros tenemos primero en todo a Dios
Cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted va a hacer algo, primero consulta a Dios. ¿Será? He aquí un meollo o un conflicto, porque hay personas que dicen, no, si yo tomo la decisión porque yo soy así. Mire, la escritura dice que Jesús fue al monte Getsemaní antes de llegar a la cruz. Ahí fue donde tuvo su primera lucha, su primer conflicto, porque él comenzó a orar y era tanto, me imagino, el pensamiento de lo que había de venir sobre él, que su oración fue en agonía y comenzó su sudor a hacer como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y la escritura dice que Jesús le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, hagamos de otra manera otro plan cómo salvar a la humanidad. Pero hay una palabra que todo cristiano debe tener presente, y eso lo tuvo presente Jesús, que le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿será que nosotros ponemos siempre primero la voluntad del Padre antes de nosotros hacer las cosas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y me llama mucho la atención con la vida de Josafat y Acab, porque acá en el capítulo 18 cuenta la historia que Josafat le dijo a Acab: consulta a Jehová. Y Acab buscó 400 profetas. Escuchen, 400 profetas. Yo no sé a cuántos les gusta escuchar lo que le conviene. ¿Usted sabía eso? Que hay personas que buscan a alguien para que le diga lo que a mí me conviene o lo que yo quiero escuchar, y cuando me expresan lo que yo quiero escuchar, gloria a Dios, viene de Dios. Haga algo, mueva la mano, dígale algo al que tiene a su lado. Y dice la escritura que Acab consultó a los 400 profetas. Y miren lo que le dijeron los profetas. El versículo 5: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Me llama mucho la atención. ¿Quiénes eran los 400 profetas que consultó acá? ¿Eran o no eran de Dios? Déjenlo allí en un signo de interrogación. ¿Eran o no eran de Dios? Consultó a 400 y ellos le dijeron a 400, no fue a uno, porque tal vez yo voy a uno y escucho la palabra y digo, bueno, quiero como que reafirmar o confirmar lo dicho por este profeta, pero eran 400. Y aún así, Josafat le dice: habrá, y usted lo leyó allí, el versículo 6, hay aún aquí, o sea, porque
puede ser que no había algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos. Y el versículo 7 dice: el rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Por eso, por causa de él, muchas veces seremos aborrecidos. ¿Escuchó lo que le dije? Por eso, por causa de lo que portamos, de nuestra esencia, de nuestro ADN, seremos aborrecidos. Y dice acá: mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así, rey. Dice la historia que Acab mandó a uno de sus mensajeros a buscarlo. Y el mensajero le dice: no vas a profetizar cosas malas, porque ya 400 profetas profetizaron cosas buenas al rey. Y leemos acá: el versículo 12 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: sube, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Mire, usó las mismas palabras que los 400 profetas habían dicho anteriormente. El siguiente versículo, el versículo 15, el rey le dijo, porque le conocía: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Y ahí viene la palabra, la profecía. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Versículo 18 dice: entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, mire la pregunta, me llamó mucho o poderosamente la atención este versículo 19, porque dice: y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Ponme el versículo 20, mire cómo dice. Quiero que usted lo lea y que lo pueda leer conmigo. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. O sea que lo que los profetas, los 400 profetas estaban hablando eran mentiras, porque ya Dios había propuesto en su corazón que Josafat tenía que quedar allí en Ramot de Galaad.
Pero preguntó: ¿quién lo inducirá hasta allá? ¿Quién lo llevará a ese lugar? Y para hacer la historia corta, el rey, el profeta Micaías dijo la palabra. Llegó uno de los hombres, lo golpeó y dijo: dime por dónde se fue el espíritu. Lo llevaron preso y este hombre le dijo al rey: no seré profeta si no se cumple lo que yo he dicho. Y mire lo tremendo cuando uno pone primero a Dios. Escuche esto. Acá le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar, no voy a ir con ropas reales, mas tú ve con ropas reales, vamos juntos a la guerra. Y dice la historia, o dice la escritura, el capítulo 19, versículo 3. O leamos acá, para que usted vea cómo Dios hace diferencia de cuando usted y yo ponemos primero a Dios. El versículo 31 del capítulo 18 dice: cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, porque Josafat andaba vestido con ropas reales: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. O sea que Dios escuchó el clamor de este hombre. Y escuchen: pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acusarle. Aun cuando Josafat estaba en la guerra, ellos vieron que no era acá, porque había una orden de parte de Dios. Había un objetivo, había un blanco en ese tiempo. Y como vieron que a pesar de que estaba vestido con ropas reales, era el rey, pero no era el rey que andaban buscando. Diga aleluya. Él clamó porque se sintió, estaba sitiado por los enemigos, pero clamó y Dios lo alejó. Y ellos, al ver que no era el hombre que andaban buscando, se fueron. Y a la aventura, dice el versículo 33, mas disparando uno el arco a la aventura. ¿Usted sabe qué es a la aventura? Agarrar algo sin apuntar un blanco, y resulta que dio en el blanco. Dice la escritura: hirió al rey de Israel entre las punturas y el coselete, y entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Acá murió asaetado por alguien que a la aventura disparó. ¿Quién fue libre o protegido por Dios? Aquel que lo puso primero, aquel que le dio el lugar. Ayer cuando dijo el rey David: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Les vuelvo a decir, allí fue cuando David dijo: aunque un ejército esté a mi alrededor, acampe alrededor de mí, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Jehová. Él es escudo y adarga alrededor de mí. Sigamos acá, capítulo 19. El versículo 3 dice: pero se han hallado, en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón para buscar a Dios. ¿Usted sabe qué es bueno? Que nos hagamos famosos porque hacemos buenas cosas,
por lo que somos. De verdad, ayer quedé impresionado. Ayer nosotros quisimos hacer, el Ministerio de Jóvenes tomó la iniciativa de hacer un evangelismo relámpago, el cual lo llamamos asalto, porque nadie sale a la calle consciente de que va a ser robado. Entonces el ladrón llega sin uno estar esperando. Y ayer nos tomamos un tiempo para ir a la Plaza Bolívar, instalamos las cornetas, el teclado, el Ministerio de Danzas. De verdad les felicito a las jovencitas que están allí, porque ayer hicieron una coreografía, una dramatización, una danza. El Ministerio de Adoración también estuvo allá con nosotros, y los servidores no los puedo dejar fuera porque todos estuvieron allá. Y mi esposa dijo algo: aunque sea por uno vamos. No quisimos hacer flyer ni dar anuncio para que los evangélicos no se fueran para allá, porque era algo para no evangélicos. O sea, nosotros, por ser hijos de esta casa, estábamos convocados, pero era algo para tomar a la gente que estaba a su alrededor. Y hablaba yo con una muchacha que se llama Marjorie, que no sé qué cargo tiene en la alcaldía. Ella, sus primas, su sobrina, viene a la iglesia, y ella fue junto con su hermana y su mamá a ver a sus dos niñas en la obra. Y ella me dice: pastor, estoy impresionado, porque nosotros con la alcaldía siempre hacemos eventos aquí en la plaza, y cada vez que lo hacemos pasan motos, carros tocando cornetas, carros con sonidos que nos interrumpen la actividad. Aquí todo estuvo normal. Y recuerdo que mi esposa le dice: no, pero es que esto no fue algo así. Nosotros ayunamos, hicimos matutinos, clamamos para poder esta actividad hacerla. Y mi esposa nos dijo: aunque sea uno, no llevamos enseñanza, porque no era una predicación, sino era algo relámpago y rápido. Y de repente, cuando yo miro, Darcy le entrega el micrófono primero compartió Darcy, después mi esposa comenzó allí a orar. Y no sé si mi esposa hizo el llamado, y cuando hace el llamado, todos los que estaban en la plaza pasaron. O sea, para mí, hasta dos personas en estado de alcohol, hubo uno hasta con una botella que creo que Luis Eduardo lo convenció y le quitó la botella y se la botó. Pasó adelante. Entonces, había una señora, o hubo una señora, que me dijo: pastor, yo soy católica, pero me gustó mucho cómo ustedes predican la palabra y cómo llevan las cosas. Porque somos diferentes, estimado. Yo le dije: imagínense nosotros que venimos a pararnos enfrente de la iglesia católica, tirarle piedra para allá. De allá no van a lanzar más. Yo le dije: nosotros predicamos a Cristo. Y si usted es de Cristo, usted va a recibir lo que Cristo está dando. Entonces, estimado, tenemos que ser sumamente diferentes. No podemos ser como la gente común, la gente ordinaria, la gente de la multitud. Por eso acá el versículo 3 del capítulo 19 dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Óigame, todo el que busca a Dios, Dios le exalta. Dios le exalta. Él dispuso en su corazón buscar a Dios, y esa búsqueda le dio un renombre, le dio una posición. Gracias por. Amén. Versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo desde Beerseba
hasta el monte de Efraín, y los conducía Jehová, el Dios de sus padres. Vea algo, él no se quedó solamente en el castillo, él salía y daba vueltas y conducía al pueblo hasta, como usted lo leyó allí, a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad qué hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Escuchen, estimado, no somos jueces, y Dios no hace acepciones de personas, Entonces, entremos ya para ir alineando esta enseñanza, porque lo que yo quise transmitirle es la vida de este hombre y cómo Dios le prosperó, estuvo con él, le honró, le guardó aún en medio de la guerra. El capítulo 20, el versículo 1, dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Se levantó una guerra en contra de Josafat, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezontamar, que es en Hadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aun cuando viene noticia de que viene un gran ejército en contra de él, no fue a buscar aliados para que lo apoyaran y defendieran, sino que él se humilló a Jehová. ¿En qué versículo vamos? 3. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vea algo, se reunieron y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir socorro y ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿En dónde se puso? Diga, en la casa de Jehová. Y el versículo 6: y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él conocía y reconocía el poder y la majestad de Dios en toda la tierra. Que lo que era imposible para ellos era posible para Dios. Versículo 14. Porque aquí yo quiero que usted vaya entendiendo, porque aquí es donde está la revelación de esto, estimado. Dijo el apóstol Pablo en la carta a Efesios: a unos constituyó profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos creen que existen los 5 ministerios? Yo le digo esto le anuncio esto, es porque hoy hay una mala información a través de las redes sociales, donde algunos predicadores no
usted y yo, no conociendo quiénes son, han dicho que el último apóstol fue Pablo y el último profeta fue Juan el Bautista. O sea que Dios cortó de su mano 2 dedos. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Que ya el ministerio apostólico no, porque ya el apóstol, el último fue Pablo. Y ya el ministerio profético no, porque el último profeta fue Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué sigue diciendo Pablo, el Señor a través de Pablo, a algunos constituyó, él mismo lo constituyó? Y se requieren los 5 dedos de Dios para que su iglesia pueda avanzar. Se necesita el apóstol, quien envía, se necesita el profeta, quien exhorta la iglesia, se necesita el evangelista, quien va y tira la red, se necesita el pastor para que guíe y se necesita el maestro para que enseñe. ¿Qué pasaría? Mire, hay una historia en la primera de Samuel, cuando Israel no tenía rey. El pueblo comenzó a pedirle a Samuel rey, y Samuel le dijo: ustedes quieren ser como las demás naciones. Y les dijo: toda nación que tiene rey debe pagar impuestos, y sus hijos tienen que ir como soldados para el rey. Y ellos le dijeron: no importa, que seamos como ellos. Y cuenta la historia que los enemigos de Israel llegaron y le dijeron a Israel que peleara, pero si no querían pelear, le dijo que se entregaran, que le entregaran el ojo derecho, se lo sacaran todo y se lo entregaran. Y dice la historia que allí vino el Espíritu de Jehová sobre el primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Y él hizo lo que hizo, pero algo que hacían los ejércitos en la antigüedad era que si usted no quería enfrentarse conmigo, usted debería cortarse los dedos. ¿Este qué dedo es? El pulgar de las manos y el pulgar de los pies. Era una condición de guerra para perdonar al enemigo. ¿Y usted sabe por qué? Porque ¿cómo usted dispara sin este dedo? ¿Cómo usted trabaja sin este dedo? ¿Cómo usted corre sin los dedos pulgares de sus pies? No va a tener la estabilidad. Entonces, ¿por qué le hago mención de esto? Porque sin la mano de Dios, un ministerio no va a tener estabilidad ni va a poder expandirse. Le vuelvo a decir, si los dedos, usted no va a poder tener una estabilidad en su andar. Volvamos acá, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 14, porque aquí es donde quiero entrarle a la profundidad de este mensaje. Y dijo, el versículo 14, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asa, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ellos estaban en la casa de Dios clamando y pidiendo ayuda. Versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, hizo énfasis en dar instrucciones a cada uno. Jehová os dice así. ¿Quién dice? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, que Dios pelea por ti y por mí. Amén. El problema es que nosotros muchas veces queremos ir adelante y no permitimos que el primero vaya delante de nosotros. Siguiente versículo. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá. Ve la salvación de Jehová, está quietos. ¿Quién está quieto en medio de un conflicto, de una pelea? ¿Usted sabe quién puede estar quieto en medio de un conflicto, de una pelea? Aquel que ha puesto su confianza en Jehová. Amén. Así de sencillo. Si Josafat no le hubiese dado el primer lugar a Jehová, él se hubiese inquietado, hubiese buscado alianzas. Pero en medio de eso vino palabra de Dios por el Espíritu, que vino a aquel hombre y le dijo: está quieto, porque no es vuestra la guerra, sino de Jehová. Paraos y está firmes. No estén con tus pies temblando. Está firmes. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Mateo capítulo 28 dijo el Señor: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Comenzaron a cantar cánticos, estaban en la iglesia, estaban en la casa de Dios, se postraron, vino la palabra de aliento: está quietos, está firme, confiad en Jehová, quien va a dar la victoria. Aquí está el versículo central de la enseñanza. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Me llama mucho la atención este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi confianza en Dios, yo voy a estar confiado y seguro. ¿Por qué? Porque Jehová es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en Dios, tengo todas las promesas de Dios a mi favor, ¿cierto? ¿Sí o no? Todo lo que Dios. Pero acá el rey Josafat dice algo que a mí me impactó en cuanto a este versículo, porque él dice: creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos creen en Jehová nuestro Dios? Amén. Y después dice: y estaréis seguros. O sea que la confianza, la seguridad está puesta en Dios. Él es nuestro protector,
escudo alrededor de nosotros, quien pelea por nuestra batalla, quien nos da victoria. ¿Cierto? Ese Dios que nos ha librado de todas las cosas. Nosotros hemos experimentado como familia cosas que personas nos han dicho, esto ha acontecido en otros y les ha ido mal. Les explico. En febrero fuimos a Punto Fijo. Íbamos a Lelia, la escuela de líderes apostólica y profética. Fuimos encaravaнаdos, íbamos como 10 vehículos, uno tras de otro, pero íbamos haciendo competencia quién iba de primero. Ellos iban a 100 y pico, y yo, tengo a mi esposa que cuando llega el carro así empieza a bajarle. Porque yo antes montaba el carro en 140, 150, ¿no? Cuando era joven, que no tenía, ahorita sigo siendo joven, pero ya con un grado mayor de conciencia. Anterior no me daba miedo, ahorita cuando yo veo que la aguja llega a 100, no sé si será el trauma que mi esposa me ha transmitido, yo ya voy corriendo mucho. Pero como ellos iban corriendo, yo también empecé a correr y monté el carro en 140. A tal punto que yo recordé mi juventud y iban camionetas grandes y las pasé y iba yo de primero. No conocía la vía para Punto Fijo por acá por el lado del Zulia, pero me atreví a ir de primero. Menos mal que era una recta. Dios permite que una de esas camionetas, mire lo que hace Dios, que una de esas camionetas se le saliera un tornillo, una tuerca de la parte de un muñón, 10 carros. Entonces cuando yo veo que voy de primero y veo que no avanza, yo me regreso a ver qué había pasado, porque todos se estacionaron a donde estaba la camioneta. ¿Y usted cree que esos sinvergüenzas no tenían gato? No tenían gato. Entonces me tocó a mí abrir la maletera, sacar todas las cosas que llevábamos, porque el gato estaba de último metido entre la ropa, la cava donde llevábamos la comida. Sacamos todo. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Resulta que arreglan su broma, usan el gato, arreglan su broma, ponen la tuerca y todo el mundo prendió y se fue. Y nos dejó a nosotros metiendo las cosas y nos dejaron de último. Todos nos dejaron, se perdieron. Y nosotros metiendo maletas porque iba Darcy, iba Nudelkis, Luis Eduardo, mi esposa y yo, y cada uno llevaba su equipaje. Metimos las cosas y yo le dije a mi esposa, bueno, vámonos poco a poco. Total, en algún momento llegamos. Ya no iba a 140, comencé la velocidad en 100. Cuando el último carro que iba de los 9 que iban delante, iba a tal velocidad que se le salió la parrilla y se detienen en una alcabala a poner la parrilla. Allí lo alcanzo, en lo que yo veo que ellos se detienen, yo me detengo, pero el volante del carro hizo esto, se fue solito, y yo miro y yo digo, ¿qué pasaría? Porque el volante se me va a girar solo. El conductor del vehículo, que no conozco, porque es de una grande, me dice, no, sigue pastor, nosotros le ponemos el tornillo y nos vamos atrás tuyo. Y yo le dije a mi esposa, no, ahora más lento me voy. Empecé a irme a 60 kilómetros por hora. 60. Y lo que nosotros vamos, el caucho delantero de este lado soltó la rótula, que es lo que agarra y le da dirección al caucho. El caucho, dice que venía atrás, que el caucho iba así, el delantero, a tal punto que si se hubiese quedado así,
nos volteamos. Si se hubiese ido así, nos volteamos, pero empezó así. Y en medio del susto, porque no fue que íbamos solos, sino que fue cuando yo iba pasando una gandola que yo creo que es más larga que de aquí allá a la pared que yo lo iba pasando. Imagínense que si hubiese ido de lado, nos metemos debajo de la gandola. Y de este lado había un barranco. Si hubiesen cogido para allá, nos vamos por el barranco. Gracias a Dios que en medio de eso fue Dios mismo. No me dio porque dudé y empezó a gritar. No me dio por pisar freno, sino por meter el freno de mano que sostiene los cauchos traseros. Y fui frenando así, con el freno de mano. El mecánico me dice: pastor, normalmente cuando esto acontece, si usted es chofer, usted va a saber que el caucho se va a meter y se va a voltear. Y si usted hubiese pisado freno, al frenar el caucho delantero, se tuerce, se mete el caucho y se voltea. Y Dios nos libró a tal punto que faltaba unos cuantos kilómetros para llegar a Coro. No teníamos cómo repararlo porque se dañó la rosca de la dirección y lo amarramos con alambre. Y nos fuimos desde allí hasta Punto Fijo con alambre. Pero desde allí hasta Punto Fijo duramos 4 horas. Cuando necesitábamos menos de 1 hora o 1 hora cuando máximo. Entonces, cuando vamos al torno, al taller allá en Punto Fijo, el hombre me dice: para acá han venido muchos, pero después que se voltean. Porque normalmente siempre se voltean cuando esto acontece. Y entendí que Dios hace diferencia. Cuando usted y yo le servimos, cuando usted y yo le buscamos. O sea, por eso Él es escudo alrededor de nosotros. Él es quien nos guía, quien nos protege. Entonces, dice acá, en el versículo 20, que es donde quiero enfocarme para terminar. Y cuando se levantaron por la mañana, después que oraron, después que clamaron, después que ayunaron, después que hicieron todo lo que hicieron, salieron al desierto de Tecoa. O sea, iban rumbo a la guerra. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, o sea, él se puso en pie, el rey, y dijo: Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, porque sin Él nada podemos hacer, y estaréis seguros. Y luego hace hincapié en algo: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero si le había dicho: creed en Jehová y estaréis seguros, pero luego le dice: creed a sus profetas, al hombre que Dios ha puesto contigo como paternidad, como cobertura, como mentoría, como líder, y seréis prosperados. Vean la manera en que Dios activa la prosperidad en nosotros, a través de un hombre genuino de Él. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero hacer hincapié en esto. Porque muchas veces nosotros menospreciamos la palabra que nuestro pastor declara sobre nosotros. Yo no recuerdo quién fue que una vez me dijo: pastor, lo que pasa es que, ya recuerdo, alguien, un pastor, dijo: no, nosotros tuvimos la oportunidad de agarrar esa cobertura, pero lo que pasa es que allí tratan de animar a uno con palabras. Escuchen lo que es no tener la revelación. Acá el mismo Señor dice: creed a los profetas y seréis prosperados. Creed. Entonces quiero leerle algo que investigué. Cuando el Señor dice a través de Josafat: creed a los profetas y seréis prosperados, es porque los profetas
son los que pueden desatar y traer una palabra de prosperidad sobre ti. ¿Escuchó? Y no le estoy diciendo que yo soy profeta, pero si estamos bajo la unción y el manto apostólico y profético, lo profético también está en nosotros. No se me distraiga porque quiero que entienda esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios le da a los profetas la autoridad y el derecho de declarar y activar prosperidad sobre toda aquella persona que cree en su unción. Vuelvo a leerle. Dios le da a los profetas, al genuino, la autoridad y el derecho de declarar y activar prosperidad sobre toda aquella persona que cree en su unción y en el manto profético que carga. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que Dios le da poder y autoridad al manto, al hombre que Él llamó. ¿Cuándo yo voy a ver esa bendición? Cuando yo honro ese manto y creo en la unción que el hombre porta. Oiga, mi estimado, Dios no nos llamó para andar como llaneros solitarios, porque a veces nosotros creemos que yo solo puedo resolver las cosas, que yo no necesito del apóstol, que es mi cobertura, porque ya yo sé leer y escribir solo. Debemos cuidar nuestro corazón, porque muchas veces, porque ya estamos adultos y Dios ha puesto algo en nosotros, ya nosotros nos creemos autosuficientes y autoindependientes. Yo tengo la edad suficiente para yo resolver lo que se me presenta. No, estimado, nosotros estamos bajo autoridad. Nosotros debemos caminar bajo el diseño que Dios estableció desde el principio. ¿Por qué? Y aquí se lo leo. Porque ¿qué sentido tendría que ustedes cargaran un manto profético y que Dios le diera la unción que te da, si no hubiera un efecto que ustedes al declarar sobre aquellos que saben y creen y honran su manto, suceda? Para explicarme mejor, ¿cuántos quieren y creen que Dios tiene ministerio con ustedes? Entonces, ¿qué sentido tendría que Dios nos dé una unción a cada uno de nosotros si usted no lo va a usar? Y si nadie le va a dar el valor a esa unción, a ese ministerio que Dios le entregó. ¿Qué sentido tendría que yo sea el pastor y que nadie a mí me preste la atención? Y oiga, esto es como lo que dijo Jesús, que lo que el hombre sembrare, eso recoge. Si yo no reconozco la vestidura de aquel que Dios puso por encima de mí cuando yo ejerza ministerio, a mí tampoco me van a reconocer. Si yo no soy sujeto a aquel que Dios puso por encima de mí, créalo que las personas que van a estar debajo de mí no se van a sujetar, porque es algo recíproco. Una vez yo le decía a mi esposa, qué tremendo, porque hubo alguien que me dijo una vez, los diezmos, yo estoy en contra de eso, yo no estoy de acuerdo que pidan diezmos en la iglesia. Oye, pastor, esto y que le pregunto, ¿cómo estás haciendo tú para sostener la iglesia si no recoges diezmos para comprar las cosas? Porque muchas veces nosotros no entendemos que el mismo cuchillo que nosotros usamos para cortar la cuerda es el mismo cuchillo que pueden usar para cortar nuestra cuerda. La misma vara con la que nosotros medimos a otro es la misma vara que se usará para medirnos a nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene
que Dios haya constituido apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros si no hay la honra de vida para cada uno de ellos? ¿De qué vale si usted tiene la intención en su corazón de ser pastor? ¿Para qué usted quiere un pastorado si nadie te va a tomar en cuenta? Por eso aquí dice el Señor a través de Josafat: creed en los profetas y seréis prosperados. Seréis prosperados. Y cuando yo voy al significado de la palabra prosperado, yo necesito un valiente que se me pare ahí. Un valiente, un varón, no una mujer, un varón. Luis, yo quiero uno más flaquito que tú. ¿Alguien? Ah, bueno. Pero es varón. No ahí, pero voy a hacer algo con usted para demostrar lo que quiero enseñar. ¿Oye? ¿Qué significa la palabra prosperados? La palabra prosperado es el término, le voy a leer acá porque no sé leer mucho el hebreo. T-S-A-L-G-A-K-J. Ese es el hebreo de la palabra prosperado. Y traducido significa empujar hacia adelante. Oiga algo, todos nosotros tenemos una meta. Yo no sé si el hermano tiene un sueño, tiene un anhelo, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen sueños y anhelos? Y yo soy de los que pienso y digo que una persona sin sueños y sin metas es una persona muerta. Porque las metas y los sueños son las que te van a dar el impulso hacia adelante. El impulso, lo que te va a dar la fuerza, lo que te va a dar el empujón para que continúes. Yo siempre le digo a Dios: Señor, todavía me considero joven y me siento joven y siento que todavía tengo mucho que dar. Por eso sueño, tengo metas, tengo anhelos. Entonces, sigo leyendo acá. La palabra creed a mis profetas y seréis prosperados se refiere a que una palabra profética declarada y decretada por un verdadero manto profético jamás te dejará en el mismo lugar donde te fue dada, sino que por el contrario, una palabra profética traída por un hombre de Dios te empujará y te llevará al nivel de grandeza y al propósito que Dios tiene preparado para tu vida revelado. Vea algo. Si tiene fuerza, si se siente, venga para acá, póngase de espalda. Vamos a poner el ejemplo. Allá. Ajá. Vea esto. Vamos a creer, y está el escenario perfecto, porque allá está la puerta, que ese sea el lugar donde Eligio quiera llegar. Él está apuntando hacia esa dirección. Ponme 20:20. Ah, bueno, ahí está. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, ya ellos habían orado, ayunado, habían clamado, se habían puesto habían dado a Dios todo. Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Por qué le da esta palabra? Porque ellos iban a la guerra. ¿Y qué soldado que va a la guerra no quiere estar seguro de que ellos están resguardados y estar seguro de que ellos van a ser vencedores? ¿Qué soldado no quiere eso? Gracias por ayudarme. ¿Qué hombre que va a pelear y a enfrentar una batalla adelante
no quiere una seguridad plena y firme de que va a salir victorioso. Todos. Entonces, dice acá: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y luego dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Y vuelvo y les digo, la palabra prosperado allí en el hebreo lo que significa es echar un empujón. Echar un empujón. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ven acá, que no terminamos. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a través de Josafat al pueblo? Está seguro en Jehová, pero también debes creer en la palabra, en la activación de toda palabra que sale en la boca de un hombre. ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta, el hijo estaba acá, y cuando vino la palabra, el empujón no lo dejó en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Que toda palabra que viene genuina de la boca de Dios a través de uno de sus elegidos, no te va a dejar en el mismo lugar. Te va a transicionar hacia adelante. Y vengo a decirte en esta mañana es que Dios no quiere, gracias a Dios, que tú te quedes en el lugar donde estás. No pongas resistencia. Confía y cree en lo que Dios ha dicho acerca de ti y de mí. Porque el problema, vuelvo a decirte, es que nosotros somos muy lógicos. A veces Dios nos dice: te va a bendecir, y no, y como si ese dólar todos los días aumenta. Vas a emprender un negocio, ¿no? Si todo el mundo se está yendo del país. Estimado, una palabra te va a transicionar. Cree en Jehová tu Dios y estaréis seguros, porque nuestra confianza está en Él, pero debemos creer en los profetas y seremos prosperados. O sea, que la palabra que Dios quiere entregarnos cada día no nos va a dejar en el mismo lugar. Cada día hay palabra de Dios en este lugar. Esa palabra te debe dar un empujón hacia la meta donde tú has puesto tu mirada, donde tú quieres llegar. Es tiempo de despertar, estimada iglesia. No podemos seguir en el mismo retardo, en el mismo adormecimiento. Debemos creer. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde Dios cumplirá su promesa sobre ti, sobre mí. Yo no sé si usted lo cree. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Y no le quise dar un nombre porque todavía no lo tenía. Pero si le quieres dar un nombre, ahí la enseñanza es: la palabra profética te empuja hacia adelante. Escuche, la palabra profética te empuja hacia adelante. No podemos seguir siendo lo mismo. Escuche esto, estamos viviendo, ya estoy terminando con esto. Estamos viviendo un tiempo donde las tinieblas están llenando la tierra, donde aún aquel que dice que está firme está siendo sacudido. Estamos siendo probados, donde están viniendo tentaciones, donde están viniendo cosas que están desafiando tu fe, tu confianza. Por eso el Señor en el libro de Juan, primera de Juan, dijo: no améis al mundo y a las cosas que el mundo ofrece, porque el mundo pasa y todo el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Nosotros estamos llamados para permanecer para siempre. Luego dice: no améis al mundo ni a la vanagloria del mundo,
ni a los deseos de los ojos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hoy tú debes soltar? ¿Qué es lo que hoy tú debes alejar? Hay palabras, estimados. Hay palabras, y yo sigo creyendo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que somos una iglesia grande, la iglesia de la ciudad. Amén. Que Dios nos llamó para que salgamos a las naciones. Aún nosotros no hemos visto, estamos como Abraham, cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, serás padre de muchedumbre de gente. No tenía hijos, pero él creyó de esperanza contra esperanza. Yo no sé cuántos años seguiremos esperando la palabra que Él nos dio, pero de que Dios la cumple, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios levantará a hombres, mujeres que amen su reino, que lo amen a Él, y los exhibirá y los enviará a las naciones desde acá, desde este lugar. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Así que anhelo, yo no sé qué Dios ha dicho acerca de ti. Créelo. Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Hoy vengo a decirte: Dios tiene planes mayores con tu vida. Dios no te llamó para que quedes estancado allí en el mismo lugar. Dios te llamó para que salgas de allí y puedas alcanzar lo que papá y mamá no pudieron alcanzar, lo que nuestros ancestros no pudieron alcanzar. Pero también te llamó para que nuestros hijos estén en manos del saete y puedan llegar aún más lejos de lo que tú y yo hemos llegado. Yo no sé a quién le he venido a hablar, pero vengo a decirles que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios trae en este tiempo para ti. Gracias por ese amén. Aplauda a Dios y póngase de pie.